Vamos entonces en esta mañana a meditar la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de los Salmos. Una de las riquezas enormes que nos ha dado el Señor está descrita en el Salmo 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces en esta mañana vamos a ver el tema más que mucho oro afinado. Porque si ustedes se fijan, el versículo 10 nos habla de cómo la revelación de Dios, las palabras de Dios que Él nos ha dado, la describe como algo más valioso que mucho oro afinado. Fíjate cuánto la escala de valores que nos pone aquí la palabra de Dios. Porque el oro afinado, que es el oro purificado, el oro que ha sido eliminadas todas las impurezas y que es un oro finísimo, que es sumamente cotizado por los hombres. El oro refinado, el oro afinado, entonces es el bien más cotizado en estos momentos en el mundo entero. Ha sido siempre así, ¿verdad? Aquellos lingotes de oro que muchas veces sirven como base para muchas personas de su riqueza. Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que más que mucho oro afinado es la revelación de Dios, es más valioso que el oro afinado. Y para mucha gente los lingotes de oro son sinónimos de fortuna, de riquezas. De ahí que muchos expertos o muchas personas deciden comprarle el oro como base de su seguridad, debido a que conserva el oro su valor ante las depreciaciones. Entonces, el valor más grande que hay en el mundo, que es el oro refinado, aquí se pone como por abajo del valor que tiene la revelación de Dios para con nosotros. El salmista aquí nos describe la supremacía de la revelación de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué en verdad es tan valiosa esta revelación? Más valiosa que mucho oro refinado. ¿Cómo? ¿Por qué razón? El salmista nos habla de cosas muy importantes con respecto a la riqueza que
que provee la revelación de Dios. Primeramente, pues podemos pensar en la riqueza de comprensión, riqueza de entendimiento que nos da la palabra de Dios, sobre todo aquí al apreciar la revelación de Dios en las cosas naturales. Eso enriquece nuestro entendimiento, primeramente para los creyentes, porque nos da lucidez, mientras que antes estábamos enajenados, es decir, abstraídos, como si tuviéramos alguna especie de demencia en nuestra comprensión y que estuviéramos ajenos, abstraídos de la realidad. Así, la comprensión de las cosas de Dios aún nutren nuestra lucidez, nos sacan de ese enajenamiento, de esa abstracción, y nos hacen valorar cosas que probablemente dejamos de valorar. Por ejemplo, aquí nos menciona a los expositores, ¿verdad? Es decir, se menciona aquí a las cosas naturales como expositores de la palabra de Dios, como predicadores de la palabra de Dios, que manifiestan, que hacen ver la gloria de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en el versículo 1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí los cielos, entonces, es lo que vemos probablemente en una noche despejada. Los cielos se personifican aquí como voceros, como narradores que cuentan, que anuncian y que proclaman, que dan a conocer la gloria de Dios. Es decir, muestran que hay un Dios verdadero, vivo, y que Él es glorioso. Así que la idea de que los cielos transmiten en la mente, en la impresión del corazón del creyente, un agradecimiento por la gloria majestuosa de Dios, que probablemente él, como le pasó a todos, no la apreció, o pasó desapercibida, o diríamos se acostumbró tanto que la dejó de valorar. Pero aquí dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Bueno, es la majestad, la grandeza. Aunque Dios es invisible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar con los sentidos, no lo podemos oler, no podemos escucharlo. Dios no es desconocido, y nunca ha habido una falta de predicación de Dios en todo el tiempo. Aquí la palabra de Dios nos dice que todo el tiempo se está dando este mensaje por estos emisores que están dando revelaciones de Dios tan solo al proclamarse y al manifestarse en los cielos. Cuanto más cuando, por ejemplo, tú agarras un telescopio, o cuando tú tienes la oportunidad de pensar y reflexionar en estas maravillas que hay en el espacio. Cuanto más la contemplación de la gloria de Dios es manifiesta, y cuánta mayor razón para glorificar y adorar a Dios, en lugar de adorar a la naturaleza, como mucha gente dice, ¿no? La madre naturaleza. Quieren adorar a la naturaleza como si la naturaleza fuera algo. No, la naturaleza manifiesta, anuncia y proclama la gloria de Dios, como dice este pasaje. Dice que dan a conocer día con día, anuncian sabiduría, porque dicen, proclaman la obra de sus manos. Y es interesante la frase que utiliza, porque pues la obra de sus manos es algo muy insignificante. Una manualidad que tú hagas, si a ti te gustan las manualidades, me imagino que sí, te gusta hacer cosas con tus manos, ¿verdad? Puede ser algo, un adorno, puede ser algo muy bonito. A eso se le llama manualidad. Bueno, la manualidad de Dios, dice aquí que son los cielos y el firmamento, dándonos a entender su grandeza y su poder, su trabajo manual, su actividad como un artífice, la acción, su maestría como artesano. La obra manifiesta al maestro. Al maestro se le conoce por su obra. Se contempla su creación o lo que él hizo, y puedes darte cuenta de su maestría. El Salmo 136, versículo 5 dice: hizo los cielos con entendimiento. Y el Isaías 44 dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos,
que extiendo la tierra por mí mismo. Ve nada más qué poder. Entonces la idea es que Dios ha hecho esos cielos con sus propias manos, y que el firmamento adornado proclama la sabiduría de aquel que lo hizo todo. Y todo esto produce evidentemente pues una sensación primeramente de humildad, porque es lo que le pasó al salmista en el Salmo 8 cuando dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice en el Salmo 8:3, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es? Es una gran pregunta que uno se hace. Muy contrario al orgullo, ¿verdad? Donde el hombre se considera, ¿verdad? ¿Y qué es el hombre? Entonces cualquier persona que quiera meditar en la grandeza de Dios, bueno, pues por lo menos el cielo despejado y estrellado le manifiesta una grande obra. El que quiere ver, diríamos, la sabiduría de Dios, pues se pone a reflexionar en el equilibrio de los planetas, las órbitas de los planetas, en el orden, en la regularidad, en la constancia, en los movimientos. Se pone a reflexionar en el diseño que hay, en el sentido de que está establecido algo para un propósito, como por ejemplo la ley de la gravedad, que está establecida, muy importante en nuestras vidas. El oxígeno, todo eso es algo que revela, como dice el salmista, las maravillas, la gloria de Dios. Entonces son emisores, dice el versículo 2, que difunden un mensaje, porque dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Nuevamente se personifica aquí a la noche y al día como emisores que están transmitiendo alabanzas a Dios. Fíjate, nada más es un radiotransmisor, diríamos, que todo el tiempo está mandando alabanzas a Dios, está emitiendo, dice emiten, que significa dar mensajes, dar enseñanzas, dar un discurso que transmite un significado. Día con día emite palabra, y se tiene en cuenta, por ejemplo, la diferencia entre un día y una noche, ¿verdad? Porque es una cosa en el día y es otra cosa en la noche, pero las dos cosas son mensajes incesantes que testifican, dice aquí la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Una noche a otra noche declara sabiduría, ¿verdad? Entonces es cierto que la alabanza de la naturaleza es diferente en el día y es diferente en la noche, pero es constante, ¿no? Tan solo lo que vemos en los paisajes del día, lo que vemos en los paisajes nocturnos maravillosos, cuando contemplamos la maravilla de Dios, emiten conocimiento respecto a Dios cada noche y cada día, su orden, su composición, sus movimientos, etcétera, comunican, dice la palabra de Dios, en silencio. Son emisores también que comunican en silencio. Curiosamente, son mensajes que se están emitiendo todo el tiempo, pero que son en silencio. El Salmo 19:3 dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Entonces no es un mensaje que se transmita con un lenguaje específico, pero que se puede entender claramente, porque es un mensaje que se manifiesta a todos. Indica que es tal la fuerza del testimonio de estos emisores que no se necesita lenguaje, que hablan por sí solos, no hay lenguaje ni palabras. Entonces la idea es que cuando los cielos expresan la majestad y la gloria de Dios, no por el uso del lenguaje ni por el uso de palabras, transmiten sabiduría que los hombres captan en su corazón. Por eso dice: no es oída tampoco su voz, porque no hay un ruido, no hay una voz que manifieste algo. Sin embargo, son alabanzas, son canciones que transmiten, son cantadas, diríamos, por el universo, y suenan para que se escuchen en el corazón, en lo más profundo de la conciencia humana. Nosotros supimos de una persona allá en Tampico que, estando en una situación desesperada y angustiante, fue a la orilla del mar
en una noche despejada y al ver las maravillas de Dios, su corazón fue movido a orar, a clamar a Dios. Poco después, ese joven conoció al Señor Jesucristo, se le presentó el mensaje de salvación, aceptó al Señor como su Salvador. ¿Por qué? Porque son mensajes, ¿verdad?, que se escuchan en el corazón, aunque no tengan palabras ni voces. Él dice que el alcance de su mensaje es impresionante, que ninguna fuente transmisora puede gloriarse de este alcance. Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz, y al extremo del mundo sus palabras. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que la voz de Dios ha sido dada a conocer en toda la tierra, que es lo que utiliza Romanos capítulo 10, versículo 18, cuando el apóstol habla de que los hombres han oído, se les ha manifestado Dios. El hombre no está en ignorancia, diríamos, en que no sabe. El hombre sabe, porque el mensaje es transmitido a su conciencia y a su corazón. Dice la palabra de Dios que entonces han escuchado. Entonces la palabra de Dios nos describe que esta revelación de la naturaleza es una revelación secreta, en silencio, pero que es importantísimo. Su penetración llega hasta lo más profundo de la tierra, hasta los rincones más extremos de la tierra, y que Dios se hace conocer constantemente a todos los habitantes a través de estos mensajes, de manera que la gente no tiene excusa. Dice Romanos capítulo 1, no hay excusa para decir que no hay Dios, que todas las ideas que el hombre fabrica. Todas las personas pueden entender claramente el idioma de los cielos, el mensaje que transmite, el mensaje silencioso que transmiten las cosas naturales, aunque tal vez esos hombres pueden entender ese lenguaje, aunque esos hombres no puedan entender otros idiomas. Por ejemplo, tú y yo, seguramente que no podemos entender el chino o el japonés o el coreano, otros idiomas, tal vez entenderemos uno que otro por ahí, pero este mensaje y este lenguaje es entendido por todos los hombres. Por esa razón tiene una penetración que dice que llega hasta el extremo del mundo sus palabras. Es un mensaje que llega al corazón y que no hay nación, que no hay hombres, cualquiera que sea su idioma, a quienes no hablen los cielos. El idioma que habla es universal, que todos pueden entender, porque está proclamando las perfecciones del Creador. ¿Por qué el hombre entonces rehúsa este conocimiento? Bueno, sabemos muy claramente, sin duda que a ti también te pasó, porque quiere huir de Dios, aunque sabe que hay Dios, quiere huir de Dios por el problema de su conciencia. En el capítulo 19, versículo 4, el versículo 4, la segunda parte, nos menciona que los cielos, dice, son tabernáculo para el sol. Dice, en ellos puso Dios tabernáculo para el sol. ¿Por qué se menciona el sol? Bueno, es que el sol es particularmente el objeto más destacado entre los astros para nosotros visibles. Ya ilustra de manera excelente la gloria de Dios. Muchas personas se ponen a adorar el sol, como si el sol les hiciera algo, les transmitiera algo. Claro que el sol tiene muchos beneficios para las cosas naturales, muchos beneficios, pero el sol en sí mismo no es un Dios como para ser adorado, pero sí manifiesta la gloria de Dios. Y muchas veces se trata al sol como el astro rey o como el rey del cielo, pero no, dice la Biblia que debe la acción de su movimiento y el recorrido de su curso a la organización establecida por Dios, porque Dios aquí puso al sol, que su escenario, diríamos, su lugar de acción son los cielos, dice, los puso como una tienda de campaña, es decir, como una morada para el sol. Es lo que nosotros vemos, como el sol se mueve a lo largo de todos los cielos. Así lo organizó Dios, de manera que parece un escenario donde se mueve
a sus anchas, en su tienda de campaña, en su morada. Entonces, es una vivienda donde se mueve el sol y grafica la influyente actividad que tiene el sol. Y aquí lo describe como un esposo que sale de su tálamo, también lo describe el siguiente versículo. ¿Qué es el tálamo? Dice el versículo 5, ¿no? Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Entonces la palabra de Dios aquí nos describe, nos hace otras figuras del sol, mostrándonos que es como un esposo. Hay otras traducciones que lo ponen como un novio, ¿verdad? Como un novio que va, diríamos, para la boda, para su boda, para... ¿cómo sale un novio cuando va por su novio para casarse? ¿Verdad? ¿Tú has visto algún novio? Bueno, pues está bien, ¿verdad? Pues, ok, no, ¿verdad? Está pero emocionadísimo, está feliz recorriendo el camino porque va a traer a su novia, lleno de alegría, lleno de felicidad. Bueno, ¿qué es lo que manifiesta exactamente el sol, verdad? Aquí nos menciona como novio que sale de su tálamo, es decir, que se acaba de levantar de su lecho, ¿verdad? Y está radiante, alegre. Vemos como el sol muchas veces se representa de esta forma, ¿verdad? Como algo alegre, transmitiendo un mensaje de brillantez, de alegría, de regocijo. Dice la Biblia, entonces, se levanta por la mañana cuando ya se acaba la oscuridad y esa empieza a recorrer el camino, y entonces como campeón, dice, cual gigante, se alegra para recorrer el camino. Es decir, como un campeón, dice la Biblia, se compara aquí como un héroe, porque sabe que va a triunfar, porque cada vez que da un paso hacia adelante, otorga beneficios y supera su influencia. Es maravilloso entonces la manifestación de la gloria de Dios a través de este astro, como es el sol, y se manifiesta aquí como un hombre vigoroso que entra en una carrera, concentra todas sus fuerzas con la idea de comenzar, con la idea de terminar y tener la oportunidad de recorrer todo el camino y triunfar. Entonces la palabra de Dios pone aquí una figura a ser representado como un atleta o como uno que corre alegremente, como un corredor feliz que se alegra recorriendo ese camino. Y describe su salida y su curso, dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida, ¿verdad? Sabemos todos que sale del este, y su curso, es decir, cuando acaba su recorrido, es hasta el otro extremo de la tierra, es decir, vuelve otra vez el ciclo infalible a empezar, recorre absolutamente todo lugar, de un extremo al otro, viajando por todo el cielo que es como su hábitat, hasta el término de ellos. La idea es que cierra el ciclo perfectamente en plenitud, que nada falta, que se realiza el viaje completo, y el salmista describe esta carrera que recorre el sol como un circuito integral, verdaderamente que recorre todo el firmamento, pero además menciona su predominio, como dice el versículo que estamos leyendo, dice, y nada hay, el versículo 6 dice la segunda parte, y nada hay que se esconda de su calor. Todos podemos testificar de eso en estas fechas, verdaderamente nada hay que se esconda de su calor penetrante, en contraste con la luna, ¿verdad? Que la luna, aunque es maravillosa cuando está resplandeciente en luna llena, entonces pues no nos transmite calor, pero en cambio el sol, no hay nada que se esconda de su calor, nada se le escapa, no es una marcha la de él, no es un recorrido, diríamos, de exhibición, no es un viaje ocioso tampoco, sino que todas las cosas son beneficiadas por la acción y por la luz del sol que ilumina a los seres humanos. Entonces estas meditaciones son mayores que el oro afinado, porque dice que incrementan nuestra lucidez, nuestra admiración, nuestro regocijo por pequeñas cosas y grandes cosas que de otra manera andaríamos como ciegos, sin admirar, sin observar, sin regocijarnos en ellas, pero ahora que las vemos y que las meditamos, mueven al corazón a la adoración. Por eso entonces, en segundo lugar, vemos también
que la revelación de Dios provee riquezas por las excelencias de su revelación escrita. Las excelencias de su revelación escrita son riquezas para nosotros. Porque si tú te fijas, el Salmo empieza a hablar, después de haber escrito todas estas cosas de la creación, se detiene y empieza a hablar de la ley del Señor, las palabras escritas del Señor. Ya mencionó el mensaje que revela la naturaleza, ya mencionó el mensaje que da de la majestad y de la gloria de Dios, pero ahora cambia el tema y empieza a tratar el tema del mensaje que dan las Escrituras para demostrarnos que son más provechosas y benéficas que tener mucho oro afinado. El mensaje entonces que revela es que las Escrituras manifiestan a ese Dios creador, que no lo podemos entender por la creación, no podemos entender más que algunas cosas, como por ejemplo su poder, pues sí lo podemos entender a través de la creación, su eternidad, que existe Él antes que su obra, que Él es superior a su obra, pero no sabemos cómo es Él, qué quiere, cuáles son sus palabras. Es por eso que entonces el salmista empieza a hablar de las palabras reveladas y escritas de Dios, donde Él se ha dado a conocer y donde se puede conocer también su gloria, su presencia, su realidad, a través de estas maravillas que son sus palabras. Y entonces te das cuenta que empieza a narrar algunas cosas, como dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. ¿Así los deseas? Dice, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. ¿Qué descripción hace entonces de las palabras escritas de Dios? Las excelencias que describe aquí de las palabras de Dios, lo cual nos muestra la riqueza que tenemos en ellas. Menciona 6 adjetivos usados en estos versículos para describir la verdad de Dios, como por ejemplo ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicio. Son 6 adjetivos con los que califica las palabras, el conjunto de las palabras de Dios. Porque el salmista era un hombre justificado igual que nosotros por la fe. El salmista también fue justificado igual que Abraham por la fe. De la misma manera en que nosotros fuimos justificados, él también fue justificado, y lo menciona Pablo en el capítulo 4 de Romanos, donde él declara la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Entonces el salmista es un hombre justificado por la fe, como lo fue Abraham, como lo somos nosotros por la fe en Jesucristo, el que habría de venir. Entonces él menciona varias de las características aquí que tienen la palabra de Dios, que él ha apreciado ahora. Dice las palabras de Dios que son perfectas, que son fieles, que son rectas, que son puras, limpias, verdaderas, y dice todos justos. Sus preceptos son todos justos, permanecen para siempre, son más deseables que el oro, más dulces que la miel. Son las características que menciona, y también menciona varios de los efectos que tienen en las vidas de las personas. Del creyente, por ejemplo, convierten el alma, hacen sabio al sencillo. Dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta, y se emplea aquí la palabra perfecta con el sentido, o como ley, como un conjunto de enseñanzas e instrucciones que transmiten un mensaje importante. Todo lo que Dios ha revelado, todo lo que Dios ha comunicado está conjuntado, diríamos, en la palabra ley, su enseñanza, su precepto.
todo el conjunto a sus revelaciones. La palabra de Dios es perfecta. Dice que no le falta nada. Para que sea, como diciendo, ya ves que somos muy perfeccionistas nosotros, ¿no? Esto como que no me gusta porque le falta. No porque como que le faltó. Fíjate entonces, somos muy perfeccionistas. Pero aquí nos dice que es perfecta, que no le falta nada, que está completa, que además es verdadera, que está perfectamente aplicable a las necesidades más profundas del hombre, que además que es infalible, ¿no? Que no falla. Nada tiene que lleve a los hombres al mal, o que le traiga miseria a los hombres, o que los hombres se lamenten por conocer la palabra de Dios. No, es todo lo contrario. Entonces, la doctrina del Señor es perfecta y además dice, convierte el alma. Aquí vemos claramente que no es la ley de Moisés, la que convierte el alma, porque la ley de Moisés, como dice en 2 Corintios 3, fue un ministerio de muerte, ¿no? Porque uno veía, como vimos en un mensaje pasado, uno veía todas sus imperfecciones a través de la ley. Es un ministerio de condenación, porque uno ve su verdadera condición delante de Dios. Pero la que convierte el alma es la predicación del Evangelio, las buenas noticias que vienen a través de Jesucristo, donde los hombres se convierten de las tinieblas en las que estaban a la luz admirable del Señor, de la potestad del diablo a la libertad que les da Jesucristo. Entonces las palabras de Dios traen un alivio, convierten el alma, consuelan, satisfacen verdaderamente, y lo define el salmista aquí como algo que es el testimonio de Jehová, como lo que da testimonio de Él, un testimonio confiable, llamado así porque nos testifican de Jesucristo, Jesucristo Dios hecho hombre, como sacrificio perfecto en nuestro lugar, a nuestro favor, para que por medio de Él tengamos perdón de pecados y vida eterna y acceso y comunión con Dios gracias a los méritos de Él. Entonces testifican verdaderamente de su sacrificio. Por eso en el propiciatorio, ¿tú te acuerdas cuando hicieron el tabernáculo? Dijo, y harás el arca del testimonio, y pondrás sobre ella el propiciatorio, donde se derramaba la sangre, porque el arca del testimonio contenía las leyes los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que Dios mandó. Esas 3 cosas entonces eran cubiertas con una cubierta que era el propiciatorio, donde el sacerdote derramaba la sangre y donde Dios era propicio. Todo eso hablándonos acerca de quién es el que habría de venir verdaderamente, Dios hecho carne, manifestado en nosotros para que su sacrificio perfecto fuera la propiciación de Dios hacia nosotros. Verdaderamente entonces el mensaje de lo que convierte el alma y lo que alegra el corazón es el mensaje de buenas noticias del Señor. Por eso dice que es el testimonio de Jehová, porque es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha testificado y dice que es fiel en cuanto a la exactitud de las declaraciones que menciona. El camino de salvación lo aclara perfectamente respecto a la condición del mundo. No son algo inseguras, dice, es fiel, no es vacilante, no es incierto, no es tan inseguro como lo es, diríamos, aún una habitación. Ya viste que en esta semana hubo un temblor en la Ciudad de México, que se sintió muy fuerte, donde la gente en sus habitaciones donde vivían ya no pudieron estar porque estaba completamente incierto, inseguro. Pero la palabra de Dios dice, es fiel, algo que no puede ser sacudido, que podemos cimentar nuestra confianza plenamente, y no vamos a basarnos en la opinionitis. ¿Te has fijado como en estos días hay una especie de, diríamos, de una opinionitis? ¡Qué bárbaro! Todo el mundo, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra cosa, otros augurando esto, otros augurando aquello, se oyen y todo el mundo opinando.
Pero qué bendición que en un mundo de incertidumbre tengamos algo firme, sólido, en lo cual descansar, y no en las arenas movedizas de la especulación humana, sino en la tierra sólida de la revelación. Por eso dice que es fiel, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces el Evangelio es una revelación maravillosa, un testimonio que Dios ha dado y que es más valioso que el testimonio de los hombres, porque es mayor que el testimonio de los hombres. Y somos muy crédulos, ¿no? Creemos a todo, le creemos a los hombres, ¿verdad? Fácilmente. Bueno, pues mayor que el testimonio de los hombres es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice que hace sabio al sencillo. ¿A quién? Hacer sabio al sencillo. El sencillo aquí es el inocente, el crédulo, el que fácilmente cree todas las cosas porque pues en su inocencia o tal vez en el desconocimiento de varias cosas que él hace, pues es muy fácil de ser descarriado. Es importantísimo entonces que la palabra de Dios ilumine sus tinieblas, porque el sabio, el sencillo tiene que ser hecho sabio por la palabra de Dios. ¿Sabio para qué? Sabio primeramente para la salvación, ¿no? Para que la persona que en ingenuidad, diríamos, en credulidad, creyendo todas doctrinas diversas de aquí para allá, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, es necesario que él entienda y que sea sabio en el camino de la salvación que hay en Cristo. Dice 1 Timoteo 3:15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, que ese sencillo y ese ingenuo y ese inocente y ese que ha sido descarriado se vuelve sabio por el discernimiento que le da las Escrituras y puede explicar el camino de salvación y puede él mismo llevar a una persona a Cristo. No se necesita así como mucha preparación para guiar a una persona a Cristo. Cualquier persona, así como el ciego que dijo, no sé si esto, no lo sé, pero una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Bueno, con eso una persona puede testificar de la salvación que Cristo le ha dado. Hace sabio al sencillo, al inexperto, y lo hace inteligente para comunicar el mensaje de salvación. Por eso el versículo 8 dice que estas excelencias son rectos y puros además. No solamente son fieles, sino que son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Dice, no son gravosos. Además, la palabra de Dios dice que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová, los mandatos, las comisiones, todo lo que él ha enseñado es recto en el sentido de que no hay nada que sea dogmático, arbitrario. Ya ves que muchos grupos se vuelven legalistas y las personas se trata de controlar a las personas, manipular. No. Pablo se enojó contra los Gálatas, los reprendió porque se habían vuelto a sujetar a la esclavitud, escuchando doctrinas engañadoras. Entonces la palabra de Dios dice, no, son rectos, no son impositivos, no son arbitrarios, son equitativos, no hay nada torcido en las Escrituras, producen salud en la vida de una persona, producen alegría, gozo, satisfacción. El reino de Dios no es comer ni beber, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Y dice que alegran el corazón, es decir, que no son gravosos, que no son un tormento para la vida, que no amargan la existencia de la persona, no, sino que, así como la ley, ¿verdad? No son igual que la ley, que era una voz de terror, ¿no? Alegran el corazón. La ley era una voz de terror porque pues era el acta de acusación contra nosotros, pero el Evangelio es muy diferente. Son las buenas noticias, es un sonido gozoso de buenas cosas que refrescan y amonestan y alegran el corazón e iluminan los ojos cuando lo aplica el Espíritu Santo. Jeremías dijo, encontré tus palabras, Señor, y en Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu ley fue para mí, tu palabra fue para mí por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová,
Dios de los ejércitos. Eso es lo que produce la palabra de Dios: gozo, alegría de corazón, alegra el corazón, es puro, es libre de corrupción, es libre de mancha, de adulterio, de contaminación manipulada del hombre. Es la leche pura, sin adulterio, dada por Dios para que el hombre la conozca. Así que la Escritura nos dice que alumbra los ojos porque dan entendimiento. El hombre en ceguera, en ingenuidad, entonces ve lo que no veía, lo que no ha visto. La referencia entonces aquí es a los ojos, porque pues es lo que se utiliza para ver, pero tiene una aplicación a la mente, donde el hombre que no veía ve ahora con su entendimiento lo que antes para él era oscuro. Por eso la Escritura nos menciona que ilumina los ojos, ya que los ojos oscuros, ¿verdad?, los ojos en tinieblas, como dice el Señor, dice: si tu ojo no tiene luz, ¿cuántas serán estas tinieblas? Sí, porque la persona tiene una visión muy negativa de la vida, a menos de que la palabra de Dios alumbre sus ojos. Nos hacen ver lo que es correcto, lo que es apropiado, cómo Dios lo ha hecho llegar para nosotros. Son mandamientos limpios, eternos, verdaderos, justos. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, ¿verdad? Permanece para siempre, porque la Escritura nos menciona que el temor de Jehová es, diríamos, la reverencia al Señor, el aprender a adorarlo, el aprender a regocijarnos en Él, el aprender a reverenciarlo desde nuestro corazón. Dice: son los adoradores que el Padre busca, adoradores en espíritu y en verdad, que lo adoren. No como lo que éramos antes, adoradores religiosos por obligación, por compromiso, por deber, para ver si Dios nos bendecía. No, somos adoradores en el Espíritu, porque hemos sido justificados por la gracia. Esta adoración, dice, es limpia. El temor de Jehová es limpio, no es sucio, no es turbio, no es confuso, es eterno, perdura para siempre, se mantiene estable ante los cambios y las fluctuaciones del hombre, permanece para siempre, por toda la eternidad. No son temporales, no son obsoletos, no son cambiantes. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Es una clasificación muy importante, que no hay nada absolutamente que se pueda decir: esto es injusto, ¿no? Representan la verdad, dicen la verdad, la exhiben, la exponen, son francos, son verdaderos, son reales, dicen las cosas como son todos equitativos. Por eso entonces la cotización que hace el salmista en el versículo 10 es que son más deseables que el oro y más que mucho oro refinado. Y dice: son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Son objetos entonces que se ilustran para darnos a conocer las excelencias y por lo tanto las riquezas que transmiten las palabras de Dios al corazón de una persona cuando las acoge a su propia vida. La verdad revelada de Dios entonces es estimada aquí como la más valiosa de todas las cosas que hay en el mundo, como un tesoro mayor sobre todo lo que los hombres puedan anhelar, acumular, y todo lo que los hombres puedan desear, todo aquello a lo cual dedican sus vidas, su esfuerzo, sus entregas, su corazón, que es perecedero. Aquí la palabra de Dios se pone como mucho más valiosa que todas esas cosas que el hombre tan ansiosamente busca para su seguridad. Qué importante, ¿no? Pero además lo menciona como algo deleitoso, porque podríamos decir: bueno, sí, esto es necesario, pero tómate esta medicina porque te va a hacer bien, es para tu bien, pero es algo amargo, es algo tormentoso. No, aquí dice: dulces más que la miel que destila del panal, como lo que hizo Jonatán cuando estaba desfalleciendo y que encontró un panal que destilaba miel. Todos sus compañeros soldados estaban desfalleciendo, no tenían ánimo para seguir luchando, pero él
fue vigorizado por la miel que destilaba del panal, dice la Escritura. Entonces es lo más dulce al paladar, lo más agradable, el sabor más exquisito, diríamos que se puede aquí ilustrar, porque el salmista no se pone a detallar cosas más específicas, como un pastel o lo que sea, ¿no? Que a ti tal vez te podría gustar mucho, pero se ilustra como algo muy dulce, que puede satisfacer el alma y que es agradable al corazón y al paladar. Todo esto entonces hace que la valoración de la palabra de Dios sea entonces más que mucho oro por sus excelencias. Y en tercer y último lugar, ¿por qué la palabra de Dios, la revelación de Dios, es de mayor riqueza que mucho oro refinado? Bueno, aquí lo dice el salmista por propia experiencia, las riquezas de beneficio que él ha recibido por propia experiencia en su caminar, en su vida. Y nosotros sabemos que el salmista, el David, pues verdaderamente fue un hombre que pasó por muchas experiencias, pero podemos testificar claramente que fue un hombre verdaderamente enamorado del Señor, un regocijo por el Señor que se manifiesta en muchos de los salmos. Él pasó por todo tipo de experiencias, pero vemos aquí su aplicación, la aplicación de todo lo que él está diciendo en la vida práctica de él, que es lo más importante, porque está muy bien que él diga que está muy bien todo esto, que está perfecto esto para aquellos, que perfecto, pero para ti, ¿cómo lo aplicas? Así valoras la palabra de Dios, ¿verdad? Así la tomas tú en cuenta, así es para ti como mayores riquezas, ¿verdad? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, como lo menciona aquí el salmista en el versículo 11, dice, tu siervo es además amonestado por ellos. Aquí entonces empieza a hablar de sí mismo. El salmista confirma su propia experiencia de lo que ha dicho antes, dice que es amonestado por la palabra de Dios. ¿Qué significa amonestado? Significa advertido, instruido, enseñado. La idea esencial es que la instrucción o la amonestación arroja luz al corazón de algo que la persona pues no tiene muy claro todavía, y que en este momento se le manifiesta y que lo ve claramente y dice, no, cuidado con esto, porque todos somos susceptibles al engaño, y las Escrituras son una forma de amonestarnos, de dirigirnos de manera correcta, de avisar, de prevenir. Lámpara es a mis pies tu camino, evidentemente de noche, ¿no? Lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Advierte, ¿verdad? Advierte de rocas, de hoyos, de todo eso en el camino, las hace ver. Por eso dice, tu siervo es además amonestado por ellos, y en guardarlos hay grande galardón. El salmista ha experimentado también que la palabra de Dios aplicada a su vida, que la palabra de Dios en su vida, pues trae mucha recompensa, es decir, personal. Quizás no se refiera, probablemente tal vez se refiera a las recompensas con el Señor, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos salvos por obras, nadie somos salvos por obras, todos somos salvados por la gracia, pero la Biblia habla de recompensas que serán dadas cuando estemos con Él. Entonces dice, en guardarlos hay grande galardón. Puede ser que se refiera a esos galardones, pero también puede ser que se refiere al galardón implícito que traen las palabras de Dios en la vida de la persona, en la vida práctica, en el caminar, en el hecho de aprender su secreto, estar en el secreto de Dios. Por eso dice la Escritura, pues la Escritura nos enseña que al orar pues hablamos con el Señor, y cuando meditamos su palabra, Él habla a nuestro corazón. En lo secreto habla a nuestro corazón. Pero entonces Dios ha hecho un trabajo maravilloso y glorioso, más grande que su creación, en el hecho de salvar al pecador como nosotros.
Y lo primero que hace es, le trae un conocimiento de sí mismo, porque dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? A nadie nos gusta que nos digan nuestros errores. Nos ofendemos porque nos dicen nuestros errores, nos enojamos. Quisiéramos puras alabanzas. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Pues tenemos cantidad de errores, cantidad de ofensas. Todo hombre ofende. Muchos de nosotros ofendemos muchas veces, dice Santiago. Entonces, ¿quién podrá entender sus propios errores? Bueno, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, iluminando las Escrituras a nuestra mente, a nuestro corazón, revela nuestros errores, sobre todo en el área del alto concepto de nosotros mismos. ¿Te fijas cómo nos pasa lo mismo que le pasó a Pedro? Señor, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. ¿Verá qué alto concepto tenía Pedro también de sí mismo? Después cuando negó al Señor, él se sentía completamente, no se podía perdonar a sí mismo. Y fue cuando el Señor lo restauró. Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez que le pregunta, ¿me amas? Se entristece mucho Pedro. ¿Por qué? Porque era una alusión implícita a su negación triple. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Entonces, la Escritura hace ver los propios errores, manifiesta, convence, cambia el autoconcepto de nosotros mismos tan elevado, nos muestra nuestra condición real, nos muestra exactamente lo que somos y la gracia que necesitamos en Cristo. Por eso la Escritura nos menciona que aquí todos estos errores, todos esos extravíos son dados a conocer por el ministerio personal de las Escrituras en tu propia vida. E iluminan tu corazón, alegran tu vida, no te destruyen, no te amargan, no, al contrario, sanan tu corazón, porque como creyentes cometemos muchos errores, dice la Biblia, más que los cabellos de mi cabeza. No puedo entender ni descubrir, dice el salmista en el Salmo 40, versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista, se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí vemos al salmista quebrantadísimo por sus propias maldades. ¿Cómo lo sanó el Señor? ¿Cómo lo restauró? Bueno, el Señor lo restaura a través de su enseñanza y su gracia y su consolación. Así que sugiere él que aunque la palabra que ha descrito es perfecta y es limpia, él tiene la presencia del pecado en su propia vida y que se acerca al Señor en base a la gracia del Señor. Por eso él hace una petición: líbrame de esos errores que me son ocultos, ¿verdad? Porque son pecados tal vez que no es consciente de ellos, que le pasan desapercibidos, y esta oración es muy apropiada para hacer al estar delante del Señor en oración, hablando. Pues verdaderamente, ¿cuántos errores no habremos cometido, verdad? Tú y yo. Tan solo con la gente, como cuando nos llevamos y cómo interactuamos, ¿cuántos errores no habremos cometido? Errores de descuido, de omisión, ¿verdad? A veces de comisión. ¿Cuántos? Bueno, el Señor entonces trae a nuestra mente convicción y nos libra, porque Él es el que tiene la capacidad para librar nuestra alma. Por eso la enseñanza del Espíritu es muy importante para ser guardados por el poder de Dios. Como dice el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Qué es preservar aquí? Pues preservar es ser guardado del mal. Por ejemplo, como
Dios, dice en Génesis 26, Dios impidió al rey Abimelech tomar por mujer a Sara, esposa de Abraham, porque le habían dicho a él que era hermana de Abraham. Es decir, quiso hacer cuñado a Abraham y quiso quedarse con la esposa de él. Y Dios le dijo, ella está casada. Y el otro dice, pero Señor, tú sabes que yo era inocente, me dijeron que era hermana. Entonces dice, yo por eso te guardé. Devuelve a esa mujer. También se menciona la palabra preservar cuando un ejemplo que hay de preservación es cuando David mismo iba decidido a matar a Nabal, porque él protegió a las ovejas de Nabal y de pronto le mandó a pedir, Nabal hizo una fiesta y él le mandó a pedir, como dijéramos, pues unos cuantos taquitos, ¿no? O diríamos que así. Y Nabal dijo, ¿quién es este? Yo ni lo conozco. Cuando sabía muy claramente que él era el que iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces eso le indignó a David, encendió su corazón y dijo, tomen cada uno su arma y vamos a matar a este hombre y a todo lo que tiene. Y se le cruzó en el camino la esposa de Nabal, Abigail, y le dio un mensaje que él mismo se dio cuenta de lo mal que estaba. Y entonces dice, se apartó de ahí, se apartó de eso completamente. Y después que murió Nabal, dice en 1 Samuel 25:39 que David alaba a Dios por haberlo guardado de vengarse contra Nabal. Entonces dice, líbrame de las soberbias. Y la palabra soberbia pues es el orgullo, la jactancia, son muchas soberbias, ¿no? Hinchado, inflado, orgulloso, arrogante, muchas cosas que se manifiestan en el corazón. Dice que no se enseñoreen de mí, que no tengan dominio sobre mi vida. Y la petición que hace es que Dios sea el que lo libre, ¿verdad? Porque todos tenemos propensión al pecado y la Escritura nos menciona que Dios es poderoso para guardar. Nosotros no podemos guardarnos no tenemos. ¿Quién será fuerte por su propia fuerza? Por eso dice, líbrame de los que me son. Es la palabra de Dios la que tiene el ministerio y la acción de iluminar los ojos y alegrar el corazón. Entonces dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, ¿verdad? El orgullo, la soberbia, todo esto entonces hace que la palabra de Dios revele la condición del creyente. Los creyentes vivimos bajo la gracia, bajo la acción de Cristo, la cual reina por la justicia de Él para vida eterna, y la acción de Dios en nuestras vidas, operando y llevándonos de victoria, de triunfo, de gloria en gloria, y nos instruye respecto a cómo, a través de una expiación y a través de una redención, el perdón de pecados. Entonces lo menciona en la última parte, por experiencia personal menciona lo que significa para él todo esto. Dice, sean gratos los dichos de mi boca, dice el versículo 14, y la meditación de mi corazón delante de mí, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí vemos muy claramente la salvación del salmista. Menciona a Dios como su roca, su fortaleza, su base sobre la cual está fundamentado y edificado, y su refugio, su escondedero, su roca. Pero además menciona a su redentor, al Señor mismo, al Creador que Él está admirando, al majestuoso, que es su redentor, por la fe, que sabemos la obra maravillosa, lo más grandioso que puede haber habido en la creación, es el salvarnos a nosotros del pecado, de la condenación, del infierno, por un Salvador perfecto, y justificados por su gracia. Bendito sea el Señor. Es nuestro pecado atroz el que ha sido, por el cual Cristo nos ha librado, por el cual Él ha venido y ha dado todo absolutamente para nuestra redención, redentor mío, dar el pago para nuestro rescate eterno. Entonces dice la Escritura que sean gratos los dichos de mi boca, es decir,
que lo que salga de mi boca sea grato para edificación de los oyentes, porque tú eres mi fuerza, eres mi fortaleza, y porque las excelencias de la palabra de Dios son más que el oro refinado, por experiencia personal. Qué bonito entonces que uno no predica, diríamos, por formalidad, ¿no? Lo que uno se aprendió, lo que uno se sabe, ¿no? A pesar de que uno estudie y todo eso, pues son cosas que uno ha vivido. Son cosas que uno le puede decir a otro: mira esto, yo así estaba, esto fue para mí. Por eso es algo tan valioso, ¿no? Riquezas, excelencias, más valiosas que el oro refinado, porque son experiencia personal aplicada a mi propia vida, en el día con día. Por eso el Señor entonces nos alienta a valorar así las palabras de Dios. Primero, por esta revelación excelente en las cosas naturales. Segundo, por esta revelación maravillosa en el efecto que tienen sus palabras en las vidas de las personas, y también por el efecto personal que tiene y que ha tenido y que tendrá en nuestras vidas día con día. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración de acción de gracias. Señor, pues así como el salmista está alabando tu revelación, y nos asombra la calificación que le da, más valiosa, mucho más valiosa que mucho oro. Señor, pues, y vemos el afán del hombre por acumular y por atesorar aquello que es sumamente valioso para él, y que en comparación es menospreciable. Pues, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que vemos en tu palabra, que cada vez que la meditamos, pues nos aporta nuevas enseñanzas, nueva visión. Gracias, Padre Celestial. Queremos pedirte porque así valoremos la Escritura, así sea como un tesoro para nosotros y para la generación que viene, para que tu nombre siga siendo glorificado. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Que Dios les bendiga y les guarde.